Hola, hoy vamos a meternos con un tema fascinante, la historia de las mujeres en la ciencia. Pero no vamos a hacer un simple repaso de nombres famosos, vamos a usar sus historias para lanzar una pregunta mucho más grande. ¿Qué nos cuentan esas vidas sobre la ciencia misma? Sobre cómo funciona, cómo ha sido y sobre todo, cómo puede ser. Y para arrancar, vamos directos al grano con la pregunta que va a ser nuestra guía en todo este recorrido. ¿Es la ciencia tan objetiva como siempre nos han dicho? Esta cuestión, que parece sencilla, lleva décadas agitando el debate en la filosofía y la sociología de la ciencia y nos va a servir de brújula. Bueno, pues vamos por partes. Y lo primero es mirar al pasado, porque para entender dónde estamos hoy no queda otra. Y cuando miras te das cuenta enseguida de que la historia de la ciencia que nos han contado, bueno, digamos que le faltan unas cuantas páginas. Está como mínimo incompleta. Fijaos en esta línea de tiempo, porque es muy reveladora. En la antigua Grecia, las mujeres podían participar en el estudio de la naturaleza. Pero, ¿qué pasa en el siglo XI? ¡Boom! Se fundan las universidades, y con ellas el conocimiento se formaliza, se estructura, y a las mujeres se las deja fuera. Sistemáticamente. A pesar de ese portazo, claro, siempre hubo figuras imparables como Laura Bassi en el 18, o por supuesto la increíble Marie Curie, que no ganó uno, sino 2 premios Nobel en 2 campos distintos. O sea, el talento siempre estuvo ahí. Lo que faltaron durante siglos fueron las oportunidades. Vale, dejamos la exclusión histórica, la que era por ley, y saltamos a hoy en día. Porque ahora las barreras son más sutiles, son como invisibles, pero siguen siendo tremendamente poderosas. Hablemos de estereotipos. Quedaos con este número, 46%. ¿Qué es esto? Pues según datos de Iberoamérica, es el porcentaje de artículos científicos que están firmados por mujeres. Solo el 46%. Aunque la cosa ha mejorado, es evidente que sigue habiendo una brecha importante, sobre todo en la producción científica de más impacto. La pregunta del millón, claro, es ¿por qué pasa esto? Y aquí está el meollo de la cuestión. Hay muchísimos estudios que lo confirman. La razón principal de esta diferencia no tiene nada que ver con la capacidad. Nada. Tiene que ver con los prejuicios de toda la vida. Esa idea rancia de que la ciencia es cosa de hombres o de que tenemos cerebros distintos para unas cosas u otras. Son estereotipos que, aunque sabemos que son falsos, siguen pesando como una losa en la carrera de muchísima gente. Y si queremos un ejemplo de carne y hueso de cómo operan estas barreras, la historia de Rosalind Franklin es de libro. Su caso, el del descubrimiento de la estructura del ADN, es probablemente el más famoso sobre cómo se puede negar el reconocimiento a alguien en ciencia. Porque, a ver, que nadie se imagine el descubrimiento del ADN como un momento eureka en un laboratorio impoluto. Para nada. La realidad fue mucho más humana. O sea, un lío de tensiones personales, de competencia, de falta de colaboración y, lo más grave, de cómo se usaron los datos de Franklin, su famosa foto 51, sin que ella lo supiera. Es la prueba perfecta de que la ciencia no es una actividad pura que ocurre en el vacío. La hace gente de carne y hueso, con sus genialidades y también con sus miserias. Claro, cuando ves casos como el de Franklin, la conversación tiene que ir más allá. Ya no se trata solo de decir, oye, que entren más mujeres. La pregunta se vuelve mucho más profunda. ¿Y si la propia perspectiva desde la que se ha hecho ciencia tradicionalmente estuviera sesgada? Y aquí entra en juego una palabra clave: androcentrismo. Suena un poco técnico, pero la idea es muy sencilla. Lo que dice la crítica feminista es: cuidado, porque mucho de lo que hemos llamado conocimiento universal u objetivo, en realidad se ha construido desde una perspectiva masculina, que se ha presentado a sí misma como si fuera la única, la neutral. La filósofa Donna Haraway le puso un nombre genial a esta idea. El truco de Dios, me encanta. Es esa fantasía de que un científico puede observar el mundo desde fuera, sin cuerpo, sin historia, sin prejuicios, como si fuera un ojo divino flotando en el espacio que lo ve todo de forma objetiva. Y Haraway lo que dice es, ojo, que eso es un truco, una fantasía muy peligrosa porque oculta algo fundamental, que todo conocimiento siempre se produce desde una perspectiva concreta. Vale, entonces, si la objetividad total es un truco, ¿cuál es la alternativa? ¿Lo tiramos todo por la borda? Pues no. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Las epistemologías feministas no quieren destruir la ciencia, todo lo contrario, buscan hacerla más fuerte, más honesta y, en definitiva, mejor. La propuesta de Haraway es una pasada de simple y de potente, el conocimiento situado. La idea es, en lugar de hacer como que no tenemos un punto de vista, porque no lo reconocemos y lo ponemos sobre la mesa, aceptar que miramos el mundo desde un cuerpo concreto, en una cultura y una historia concretas, no es una debilidad, es una fortaleza. Nos obliga a ser conscientes de nuestros posibles sesgos y a hacernos responsables de nuestra mirada. Y la filósofa Sandra Harding le da otra vuelta de tuerca con lo que llama objetividad fuerte. Ojo al concepto. La objetividad de siempre, la que Harding llamaría débil,
Es la que ignora sus propios prejuicios culturales. Una objetividad fuerte, en cambio, empieza por examinarlos, y exige algo crucial: incorporar activamente las perspectivas de los grupos que históricamente han sido ignorados. Esta cita de Harding lo resume a la perfección. Porque aquí está la clave. Empezar a investigar desde las vidas de los grupos marginados no es una cuestión de justicia social, que también es sobre todo una estrategia para conocer mejor. Sus experiencias pueden sacar a la luz los puntos ciegos, las preguntas que nadie se estaba haciendo, y así generar un conocimiento muchísimo más completo para todo el mundo. Y esto no es algo abstracto, ¿eh? Es un método, casi una receta. Primero, empiezas a investigar desde las preguntas que surgen de experiencias distintas a las dominantes. Segundo, usas esas preguntas para poner a prueba, para criticar las teorías que dabas por sentadas. Y tercero, con todo eso, consigues construir un conocimiento que es más objetivo, precisamente porque es más consciente de sus límites y más inclusivo. Y con todo esto llegamos ya a la recta final, a la conclusión de este viaje. ¿Qué significa todo esto para la ciencia que queremos, para la ciencia que necesitamos de cara al futuro? Mira, si hay que quedarse con una sola idea de todo esto, que sea esta. La diversidad en ciencia no va de cumplir cuotas ni de corrección política. Va de hacer mejor ciencia. Es una herramienta, un método fundamental para conseguir una objetividad más fuerte, para encontrar errores y para plantear preguntas que, de otra forma, jamás se nos habrían ocurrido. Y cerramos con esta pregunta para dejarla ahí flotando. Hemos hablado mucho de la perspectiva de las mujeres, pero esto nos abre la puerta a pensar en todas las voces que han sido silenciadas en el discurso científico. Hacerse esta pregunta no es un lujo intelectual, es una absoluta necesidad si queremos que la ciencia esté a la altura de los desafíos tan complejos que tenemos por delante. Muchas gracias por habernos acompañado.